Se han cumplido 3 meses del asesinato del joven Juan Bermeo, un ciudadano que hacía deporte en horas de la madrugada en uno de los conocidos parques de la ciudad, del Parque de Miraflores. Damos la bienvenida al doctor Miguel Arias, quien es el abogado de la familia de Juan Bermeo y fue juez de lo penal. Doctor Arias, bienvenido. Quisiéramos conocer cómo avanza la investigación de este caso que se tornó emblemático, que fue motivo incluso de varias marchas en el centro de la ciudad, encuentros con el gobernador. Se intentaba que no sea un caso más para las estadísticas de aquellos que quedan sin resolverse. Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Realmente es muy preocupante lo que escuchamos oficialmente a quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos. De labios del gobernador y del coordinador del Ministerio de Gobierno, hemos escuchado que están haciendo todo, absolutamente todo, a fin de que este crimen no quede en la impunidad. Igual hemos escuchado también del comandante de la policía, el mismo criterio. Pero los hechos demuestran otra cosa. Una es la declaración oficial y otra la constatación de lo lento que avanza el proceso de investigación. Me da la impresión de que quien representa al Estado ecuatoriano en la provincia de La Suya, al gobierno ecuatoriano, en este caso el gobernador de la provincia, pretende evadir su responsabilidad sosteniendo que le corresponde, en este caso, a Fiscalía determinar responsabilidades o no. En efecto, procesalmente así es, pero Fiscalía depende del apoyo esencial de la investigación que debe desarrollar la Policía Nacional, la Policía Judicial especializada, precisamente en el órgano de la DINASEP, que ha sido creada para ese tipo de Y investigaciones. la policía Pero depende resulta, del Ministerio de Gobierno. por supuesto, entonces ahí viene el lado flaco de la investigación. La Fiscalía hace todos sus esfuerzos y quiero insistir, Gustavo, todos los elementos que han sido aportados en la Fiscalía y que podían permitir la posibilidad de determinar una responsabilidad han sido acopiados por aportes privados, no por un sistema público de vigilancia. No es verdad que haya sido aportado por el ECO 911, por ejemplo, sistemas de videovigilancia que permitan establecer responsabilidades. No, las cámaras del sistema de seguridad de domicilios ha permitido tener el perfil de una persona que podría ser el responsable de este crimen. Pero es paradójico que en pleno siglo XXI, con todo el avance tecnológico que tenemos, con la supuesta especialización de la policía, que no se pueda contar con un software que permita amplificar la imagen que ya se tiene del posible sospechoso. Se ha enviado a la ciudad de Quito, al laboratorio de criminalística de la Policía Nacional, de la Policía Judicial en este caso, a fin de que realice precisamente ese tipo de actividad. Y desde Quito les responden que no es posible porque no cuentan con un sistema informático que les permita hacer ese trabajo. Lastimosamente, Es, esto nos dejaría la es, lectura de que es, a es, pesar del vertiginoso avance tecnológico en el mundo, seguimos aquí con métodos totalmente rudimentarios, sin que se pongan métodos modernos en manos de la policía. Es que es indignante. Yo no entiendo cómo se pretende combatir el ciberdelito, por ejemplo, en estas circunstancias del crimen organizado transnacional, todavía en la edad de la pólvora. No se puede, Gustavo. Yo creo que es importante que la policía de una vez sea transparente y dé las posibilidades a las personas particulares que puedan aportar. Uno de los familiares de Juan Fernando Bermeo había indicado a la policía que tiene mucho conocimiento precisamente por su tarea y su conocimiento en manejo de videos. Y él se prestó precisamente para aportar con un software que le permitiría hacer esa tarea. Y sin embargo, créame, pese a que la disponibilidad de haberle dado el contacto, absolutamente ninguna respuesta ha tenido. Entonces prefieren evadir su responsabilidad enviando a Quito para recibir una respuesta negativa. Ahora, este video se encuentra en la ciudad de Guayaquil y obviamente va a venir la misma respuesta negativa. Mientras tanto, se pierde un tiempo valioso que permitiría a la policía ya actuar con la imagen de quien pudo haber sido el causante de este crimen que es absolutamente detestable en la ciudad de Cuenca. Llegamos a la Es conclusión de simplemente siempre que el sistema 911, el sistema de ojo de águila, no funciona en la ciudad de Cuenca por una parte. La segunda, que la policía se muestra lenta, ineficiente, de que no tiene herramientas modernas. Cuéntenos sobre la fiscalía.
La fiscalía, Gustavo, créame, está haciendo esfuerzos increíbles. Es más, incluso se permite señalar plazos de la policía porque no recibe la respuesta de la policía. Por ejemplo, para un informe que debía ser entregado en 3, 4 días, no le entregaron. Usted conoce la vez anterior que ni siquiera los policías especializados llegaron para la diligencia. Ese tipo de cosas pasan permanentemente. Fiscalía se esfuerza, pide colaboración de la policía porque la fiscalía no puede hacer esas diligencias. La fiscalía no investiga, la fiscalía dirige una investigación, pero si no tiene la cooperación eficaz de quienes tienen la formación, la preparación, y se supone que los medios para la investigación, no puede llegar a ningún resultado. Usted ve en el expediente actuaciones fiscales, impulsos fiscales, llamados de atención, señalamiento de plazos bajo amenazas inclusive de actuar de otra manera, pero sin embargo es lenta la respuesta de la Policía Nacional. Créame, cuando hablamos de la falta de institucionalidad, no quisiera pensar que aún dentro de estos sistemas de investigación, esa institucionalidad está por los suelos. De otra forma, no podríamos nosotros explicarnos por qué esta lentitud de parte de la policía para aportar con una investigación. No pueden contar con un software elemental. Ahora, cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento puede ingresar a Internet, obtener un software que le permita amplificar y cumplir ese trabajo. Y no es posible que hayan pasado 2 meses en ese intento sin que hasta ahora se pueda conseguir un aporte tecnológico para continuar con las investigaciones. Fiscalía está cortada de los brazos porque no cuenta con este apoyo esencial que es el trabajo especializado de la DINASEP, que es precisamente quien tiene que responder en este tipo de investigaciones. Doctor Arias, en estos casos de derechos y de derechos elementales como el derecho a la vida, en este tipo de investigaciones no deberían haber diferencias ni clases de ciudadanos, pero vemos que lamentablemente en Ecuador hay. El caso Ruales, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, ha tenido importantes avances en la investigación, pero es un caso que ha tenido una connotación de carácter nacional. Cuéntenos en el caso Bermeo, con toda la presencia pública que se hizo, los contactos directos con autoridades, ¿qué papel han jugado aquí los representantes del gobierno, el gobernador de la provincia y el representante zonal 6 del Ministerio de Gobierno? Si no hubiese sido posible la denuncia, la movilización de la familia, no se hubiera podido conseguir ni siquiera el mínimo aporte que se tiene hasta el momento. Y eso no puede pasar. Hay un tratamiento absolutamente discriminatorio ante la ley. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Precisamente por eso la familia Bermeo está pensando muy seriamente, porque a mí me parece muy interesante la postura de la familia. Ellos desde el comienzo están pensando en que el caso Bermeo no es una respuesta a sí misma o sus intereses personales, porque evidentemente debería ser una respuesta a su justicia, a su necesidad de justicia, a su necesidad de conocimiento de la verdad y a su necesidad de una reparación integral. Sin embargo, la familia está pensando en un sentido más amplio, más solidario con la colectividad, precisamente para exigir que el sistema de seguridad ECO 911 funcione, que el sistema de vigilancia funcione, que las autoridades respondan en ese tipo de circunstancias. Y por eso están ahora, por la misma solidaridad colectiva, preparando ya seriamente una demanda contra el Estado, no por esta falta de respuesta en la investigación, sino porque permitieron que un ser humano agonice más de 1 hora en la vía pública sin recibir atención. Y eso es inconcebible en un Estado que supuestamente tiene un sistema de seguridad y cuando el ECO 911 detectó la imagen pública de un ser humano que desfallecía en una vereda de la ciudad de Cuenca, no movilizó oportunamente los sistemas de atención. Y por ese hecho, el Estado es responsable de la muerte de un joven, una vida valiosa que deja en la orfandad a un niño que debe ser atendido. Por esa razón, la familia está preparando una demanda contra el Estado para que responda por la falta de atención oportuna en estos sistemas de emergencia. Uno entiende cuando se hacen los operativos de preparación de emergencias o simulacros, uno estaría por lo menos esperando que esos simulacros le sirvan para algo, para encontrar respuestas inmediatas, pero se encuentra con estas crudas realidades en donde la realidad es completamente opuesta al discurso. El Sobre discurso dice, otro caso, doctor Arias, ¿qué opinión tiene usted sobre el caso de Lisa Shingri? Con esto queremos referirnos al grado de seguridad que existe en sitios públicos en Cuenca. Esta activista recibió amenazas públicas, se escribieron grafitis en uno de los puentes más concurridos por peatones en la ciudad de Cuenca.
desde el punto de vista de la seguridad, una zona que podríamos llamar la zona roja por los constantes asaltos que se dan allí. Nuevamente, no hay evidencias recogidas por cámaras en la zona. Eso vuelve a confirmar lo que hemos afirmado. No existe un sistema de protección para los ciudadanos. Estamos en una situación de vulnerabilidad. Cualquiera puede ser amenazado, cualquiera puede ser atacado. Y todo queda en la impunidad precisamente porque no contamos con un sistema que nos proteja. Nadie puede sentirse seguro cuando empieza a tomar acciones para exigir precisamente a las autoridades respuestas. Yo no creo que debamos intimidarnos. Es condenable lo que se hace, es detestable desde todo punto de vista pretender silenciar la voz de la justicia. Mi solidaridad con aquel ser humano y aquellos seres humanos que luchan y que son amenazados no pueden detener las acciones. Y seguiremos adelante apoyando a la familia y a todas aquellas personas que requieran precisamente respuestas claras del Estado. El Estado tiene la obligación que no ocurra lo que pasó, por favor, nunca más, lo que se presentó en las cárceles del país, cuando el Estado no hizo absolutamente nada para evitar una masacre de esa naturaleza. Tuvieron más de 2 horas para perpetuar un crimen más nefando. 2 horas para romper las seguridades, para atacar y para hacer todo su rito macabro y no tuvieron intervención alguna para impedirlo. Y eso es una demanda que claramente el Estado debe responder: delitos de comisión por omisión. Primerito el presidente de la República, luego el ministro de Gobierno y también las autoridades penitenciarias, porque no se trata solamente de presentar su renuncia y aquí no ha pasado nada. El Estado tiene la responsabilidad de las personas que están privadas de la libertad de responder por la vida, la integridad física y de la misma manera de todos los ciudadanos de protegernos cuando estamos en las calles, de proteger nuestras viviendas, de proteger nuestra vida. La seguridad ciudadana no es solamente una palabra, no es solamente un discurso que pueden utilizar como populismo penal para ganar adeptos a sus votaciones y a sus propuestas. No, el Estado es el responsable a través de sus autoridades de todos estos actos elementales que la ciudadanía espera: seguridad, protección, una vida en paz, en tranquilidad. Si esos elementos básicos no existen, entonces el Estado nos está debiendo y es responsable además de todo lo que ocurra con cualquier ciudadano en la calle o en su vivienda. El Estado es el responsable. Cabe señalar, doctor Arias, que en este caso de la masacre en la cárcel de Cuenca no fue algo nuevo, no inadvertido. Usted ha sido uno de los profesionales del derecho que han hecho severas advertencias sobre lo que está pasando allí. El doctor César Sea, hoy en el Consejo de la Judicatura, es otro de ellos. La doctora Vázquez, cuyo primer nombre no lo recuerdo, también ha denunciado una serie de irregularidades en la cárcel, pero llegamos a una situación extrema y lamentable. Eso es precisamente por la falta de compromiso, la falta de una visión, de tener una política que vaya más allá del discurso. Eso es lo que está pasando en este momento en el Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Vemos cómo los procesos están realmente amontonándose por falta de respuesta. Las audiencias agendadas prácticamente para un año. Y eso no es justicia. Y mientras tanto se sigue desenrolando al personal de apoyo. ¿Cómo se puede tener una justicia transparente? Hemos escuchado las declaraciones de quien fuera el director del Centro Regional en Turi. ¿Y qué decía él? Que no podría esperar que cambien las cosas si es que el Estado no aportaba con un presupuesto. No creo que sea solamente cuestión de presupuesto, sino realmente asumir un compromiso vital con lo que significa una política de rehabilitación, desarrollar y diseñar una política que permita, en efecto, la rehabilitación y la reinserción de las personas. Si es que eso no existe, entonces diremos una vez más que nos preparemos ya para lo más grave. Lo que se está diciendo por muchos analistas y observadores, incluso internacionales, que los cárteles internacionales están presentes en el país y están haciendo precisamente de nuestro territorio ecuatoriano un terreno de disputa para traficar sustancias estupefacientes. Mientras no exista una respuesta del Estado para erradicar el narcotráfico, que es el que está causando la conmoción en este momento en las cárceles, la inseguridad en las calles, este narcotráfico que está incrustado e incluso en la política actual, en nuestro sistema democrático, está corrompiendo nuestra situación, nuestra democracia débil, endeble. Por eso es necesario que todos apuntalemos a una respuesta que se requiere. ¿Cuál es la respuesta?
compromiso de las autoridades y compromiso de los ciudadanos con cambiar y transformar una situación que de por sí se ha vuelto ya absolutamente amenazante a todo principio elemental de convivencia humana. No se puede pretender que lo que ocurre en las cárceles es solamente una disputa de territorio. No se puede pretender que solamente el problema se da por la falta de presupuesto. No. Yo creo que es el momento de que transparentemos las actividades y exijamos de quienes quieren gobernarnos una postura muy firme con respecto a la erradicación del narcotráfico, formas de control y de vigilancia para evitar que nuestro territorio sea utilizado por los cárteles. Y mano dura, con el derecho en la mano, por supuesto, no mano dura. Cuando yo digo mano dura, no me refiero a los operativos que permanentemente se hacen contra los seres humanos, denigrando su condición humana, torturándoles y luego dejándoles en la impunidad del crimen, porque ha habido supuestamente un exceso de facultades, pero las torturas quedaron allí precisamente sin respuesta. Cuando dejamos delitos sin ser sancionados, vamos creando un abismo tan grande que ya nadie cree en la vigencia de una constitucionalidad, en la vigencia del derecho, que puede ser la única respuesta a nuestros problemas. Si no hay la respuesta del Estado a través de quienes nos gobierna a los principales problemas que son precisamente de la inseguridad, y la inseguridad no me refiero, como he dicho yo insistentemente, al simple robo de un teléfono celular en las calles, sino la inseguridad que nos viene porque se está diseñando y desarrollando un Estado dentro de este Estado y en donde ya no vamos a tener la posibilidad ni siquiera de transitar por las calles como ocurre en México en este momento. Si permitimos Gracias. que el narcotráfico se afiance en el país, estamos perdidos. Gracias, doctor Arias, por habernos atendido. Gracias. Declaraciones del doctor Miguel Arias. Él fue juez de lo penal, hoy es abogado de los familiares de Juan Bermeo. Nos vamos a una breve pausa.